hay unas diferencias grandes que se están dando respecto al llamado. El llamado de Dios a las personas, al servicio. Ese llamado que se va a marcar de una manera un poco diferente, que no es que no esté en la Biblia está, pero que quizás no lo hemos visto claramente, pero ese llamado de Dios en el siglo XXI va a ser de una manera de que el ser humano va a estar en una posición como estaba en los tiempos de Noé. ¿Os acordáis? ¿Alguien conoce la historia de Noé? ¿La sabe? Amén. Pues Noé había recibido un llamado de parte de Dios. Fue escogido por Dios para salvar. En realidad, alguien tenía que salvar gran parte de la creación en la tierra, de los animales y todo esto, por la gran inundación que iba a haber. Algunos dicen que hasta ese tiempo de Noé la cuestión de la lluvia no se conocía, que la tierra emanaba un vapor húmedo y todo eso regaba, ¿no? No era como hoy en día conocemos, que necesitamos la lluvia para que la tierra se riegue y produzca. Y entonces era algo que la gente decía, ¿qué va? ¿Qué es eso de que va a llover? ¿Qué es eso de que va a caer agua del cielo? A ver, si nunca ha ocurrido eso, si nunca ha sucedido eso. Y entonces sucedió. Y hoy en día estamos en un claro mensaje. Jesús viene. Jesús va a llegar, va a aparecer allí en el cielo como la lluvia en el tiempo de Noé. Va a aparecer en medio del cielo. Pero mucha gente está diciendo, ¿qué va? Jesús ya murió. Jesús es un personaje histórico. Inclusive algunos osan decir, Jesús no existió. Es una leyenda, es una historia, una fábula. Pero nosotros sabemos, y no porque alguien nos haya convencido, sino porque el Espíritu Santo mismo testifica sobre ello en nuestras vidas. Y quien no tiene al Espíritu Santo, quien no ha recibido ese don de Dios, no puede comprender estas cosas. Nos imagina como aquellos locos que nos imaginamos, andamos imaginando cosas. Pero Dios realmente lo que busca en nosotros es llamarnos para un propósito en este tiempo. Vamos a ir a un texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vemos que el llamado de Jesús es un llamado urgente, como diciendo, deja todo y solo sígueme. Estamos en un tiempo, el año 2020, donde dice que a nivel mundial será un año que se cerrará con los peores resultados económicos de la historia contemporánea. Estamos esperando, aún no lo estamos viendo porque hay ciertas políticas a nivel de gobierno, en algunos gobiernos, que lo que están haciendo es tratar de
como de paliar un poco esta situación. Aunque algunas empresas ya vemos que están cerrando, pero es que esto no se puede sostener mucho tiempo. Es algo que al final va a traer una consecuencia. La recuperación, inclusive, algunos la consideran que puede ser más larga de la que hemos vivido de la última crisis en el 2008-2009. Hay una posición, además, que estamos viendo a nivel de los políticos, a nivel de muchos gobiernos, donde hay una polarización, es decir, polos opuestos. No hay un acuerdo común para generar políticas comunes que generen, digamos, programas y planes conjuntos, pensando más en el beneficio de la nación. Dios lo que busca, os acordáis, es la unidad. Pero en el mundo, lo que cada uno trata, en primer lugar, es de posicionarse en una ideología, en una manera de pensar y tratar de imponer su forma de pensar. No está pensando en la manera de establecer programas, políticas, planes para el beneficio de los pueblos que están gobernando. Cada uno está ensimismado en que yo lo puedo hacer mejor. Y este es un pensamiento típico en el mundo. A veces nos ha sucedido a nosotros cuando estábamos en el mundo. En un matrimonio, la esposa dice, yo lo hago mejor que él, o el esposo dice, ella no sabe nada, yo lo hago mejor. O el hijo cuando empieza a crecer dice, papá, tú no sabes nada, yo sé más que tú. Solo porque sabe manejar un móvil y el papá todavía no se adapta a la tecnología. Entonces, cada uno está pensando en que sabe más que el otro. Y trata de imponer su pensamiento, su ideología. Y eso es un impedimento en las relaciones y en el crecimiento de las familias, de los hogares. Por eso que cuando en un matrimonio, por ejemplo, a los que sois jóvenes y todavía no estáis casados, es una cosa que deben tratar de hablar con la futura pareja. ¿Qué planes tenemos? ¿Qué queremos hacer en conjunto? ¿Qué queremos alcanzar en conjunto? Y en esa manera trabajar juntos, ya no en solitario, sino en conjunto. Vamos a decir que a pesar de que los pronósticos son altamente alarmantes y preocupantes, que es verdad, a veces no miramos las noticias por no querer enterarnos y no querer afligirnos más de lo que ya estamos viendo en la gente que está muy afligida, y realmente es un gran reto para la humanidad, para toda la humanidad, porque esto es algo que está afectando a todo el planeta, a todos los países en su conjunto. ¿Cómo salir de esto? No tanto cómo salir de la enfermedad, sino cómo salir de la futura crisis que se va a generar a propósito de esta enfermedad, de este virus, ¿no? Hay ese gran reto, y lo que dicen generalmente es que es lo que viene una recesión. Y uno de los mensajes que os dije antes es que es un tiempo en que los hijos de Dios tienen que tomar esa actitud de José, de que vendrá un tiempo breve bueno, pero hay que aprovecharlo, porque vendrá otro tiempo que no será bueno. Y que a pesar de que en este tiempo algunos estemos pasando situaciones de aflicción, confiemos en Dios, de que de una manera u otra Él nos va a llevar adelante y no nos hará faltar nada. También tomamos en cuenta de que a veces estas cosas producen cambios en nuestra situación que estábamos acostumbrados. Pero saben que los cambios, cuando se producen de esa manera, no es porque estás pasando una mala racha, estás en un bache,
sino es porque Dios realmente te está queriendo llevar a una nueva posición, a un nuevo punto donde tú digas realmente, quizás tenías un coche y dices, ahora no tengo, pero de todas maneras no me falta nada, estoy bien, me desenvuelvo, he encontrado la manera, Dios ha puesto las maneras y las formas de que siga viviendo y de que siga pudiendo dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Es tiempo de dejar de lado la polarización política que a veces podemos tener. Se ha podido ver en los últimos años que inclusive dentro de la iglesia hay una polarización política en una misma iglesia, porque uno piensa que la manera de administrar socialista es mejor y otro que piensa que la manera de administrar liberal es mejor. Y entonces hay una diferencia cuando realmente lo que la palabra nos dice es que nosotros somos de un mismo espíritu y un mismo Dios. Y que nos llama a la unidad, no nos llama a la división. Acordaos que las últimas palabras en la oración de Jesús en el Evangelio de Juan es que realmente nosotros seamos unidos. Jesús dijo, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Para que la gente vea, ¿qué van a ver? Que sois hijos de Dios. Como siempre, el diablo va a mantenerte o intentar mantenerte ocupado. Y eso es lo que pasa. Todo esto que estamos viendo hace que permita que el ser humano en su propio orgullo trate de solucionar sus propios problemas de alguna manera, haciendo alianzas, buscando a alguien de una u otra forma para solucionar y al final mantenerse ocupado, pero en ningún momento va a decir, Señor, ayúdanos. No quiere, porque se está empecinado en que este es mi problema, este es mi situación. Yo no necesito de Dios para arreglar todo esto. Y yo digo y creo firmemente una cosa, que si una nación entera se levantara y clamara a Dios, Dios lo guardaría, Dios lo protegería, le crearía cosas realmente que no se vienen a la mente de cualquiera, les daría una inspiración tal de manera de que puedan haber unidad, de que pueda haber políticas comunes, planes comunes, con todo guiados por Dios. Imagínense solamente qué hubiese sido de Egipto si no hubiese estado José, que interpretó el sueño del faraón. Hubiese padecido mucho, pero saben que la gran ventaja es que Dios tenía un plan. Dios quería guardar a su pueblo elegido y para eso iba a usar a Egipto. Y entonces José recibe la revelación de ese sueño que tiene el faraón. Y la bonanza de Egipto en el tiempo de dificultad de todo el mundo produjo de que la nación de Israel fuese guardada. Y en ese tiempo, que duró muchos años, 400 años, Israel creció. Israel se fortaleció. Israel se preparó para luego alcanzar el llamado a través de Moisés hacia la tierra prometida. Dios usó para guardar a sus hijos, para prosperar a sus hijos, a pesar de los cambios. Quizás los descendientes de Jacob estaban en Israel luego como esclavos y podían estarse lamentando todos los días, ay,
Mis padres eran libres y ahora nosotros estamos aquí como esclavos. Pero Dios los estaba preparando para llevar a algo más. Dios les había sacado de ahí. ¿Para qué? Para que no estén mezclados, porque la vida, la degradación que iba a haber en las tierras que Israel tenía que ocupar, tenía que ser mayor. Pero Dios no quería que se contaminasen con eso que iba a haber. Y los apartó de ahí. Los llevó a Egipto. Porque cuando Dios le hace promesa a los hijos de Israel de que les iba a entregar toda la tierra que Abraham había visto, le dijo, aún no es tiempo, porque aún la maldad de los pueblos que ocupan esta tierra no es tanta. Eso nos enseña que la maldad generalmente no decrece, sino que la maldad tiende a crecer. Por eso Jesús, cuando habla de los tiempos del fin, nos habla de la maldad como en los tiempos de Noé. Una maldad a tal nivel que Dios quería incluso quitar la creación del hombre. Pero su misericordia fue mayor con solo ver un hombre que esperaba en él, que era Noé, y usó a ese hombre para regenerar la creación. Cuando Dios te llama, en el Antiguo Testamento, vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Todos hemos recibido un llamado de Dios, en una situación o en otra. Algunos quizás tenían una necesidad, lo estaban pasando mal. Otros quizás no lo estaban pasando mal, pero de pronto sintieron esa necesidad de que algo en su interior debía buscar más a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías echó sobre Eliseo su manto. Entonces, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Podemos decir, ¿cómo es que hizo una gran barbacoa para todo el pueblo? Les quería mucho, les tenía mucha estima, estaba festejando algo. Quizás estaba festejando de que el profeta Elías le había puesto el manto, y eso significaba: ven, sígueme y vas a ser el que va a venir después de mí. En realidad, lo que él estaba haciendo, estaba deshaciéndose de todo. Todo lo que implica la vida vieja, todo lo que implica cómo yo estar aquí. ¿Os acordáis de Egipto cuando estaba en el desierto y le reclaman, que lo hemos comentado creo el domingo anterior, le reclaman a Moisés y le dicen: ay, allí comíamos carne en Egipto y ahora aquí estamos con hambre y con sed en medio del desierto?
El ser humano tiende a veces a pensar de que el tiempo pasado fue mejor. Pero en realidad la Biblia nos enseña de que el tiempo pasado fue tiempo pasado, pero que el venidero va a ser mejor. Porque las glorias futuras son mayores que las primeras. Lo dice la palabra. Elías había llamado a Eliseo, y Eliseo lo que iba a hacer es deshacerse de todo. De manera de que, voy a volver a mi yunta y a mis bueyes, voy a volverme nuevamente. Era una decisión de decir, voy a servirte, voy a seguirte, Elías, pero pase lo que pase. Pero hoy en día, a veces, ni en el matrimonio podemos hacer ese compromiso, ese pacto. Decir, pase lo que pase, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, voy a estar contigo. Hoy en día, dice, vamos a estar juntos hasta que el amor se acabe. Y el día que el amor se acabe, nos divorciamos. No hay ese pacto como el de Dios. Dios está contigo, pase lo que pase. Aunque haya un día en que tú le falles, aunque haya un día en que tú te tropieces y le decepciones, Él está contigo, pase lo que pase. Jesús está contigo, pase lo que pase. Incluso si te has caído y te has tropezado feamente, Él viene, te coge de la mano y te levanta. Jesús hace un pacto contigo permanente. El que a veces falla, el que a veces se quiere ir, y esto yo lo digo por experiencia propia. A veces es como ese momento de Jesús cuando Pedro le habla, Jesús anuncia su muerte y Pedro le dice, Señor, Señor, que eso no acontezca. Y Jesús le dice, ve, Satanás, vete, Satanás. Hay momentos en que a veces viene el diablo y te susurra y te dice, no, esto no, vete, podrías estar mejor. Pero el compromiso es 100%. Y a veces en cada paso tienes que deshacerte de las cargas. No puedes seguir llevando las cargas del pasado hacia adelante. Es como cuando estamos subiendo un monte y a veces tenemos una mochila llena de piedras que son las cargas del pasado. ¿Sabes tú que te va a costar más escalar ese monte con esa carga que habiéndola dejado y estar más ligero y poder subir mucho más rápido y menos cansado? Vas a sentir menos el peso. A veces hay cargas que tenemos que llegar, pero esas Jesús nos las ayuda a llevar. Las cargas del ministerio, las cargas del Evangelio, Jesús nos las lleva, nos ayuda para que vayamos adelante. El servicio al profeta significaba un servicio, una entrega plena y total, es decir, era como, me voy a despedir de mis padres porque quizás ya no los vea más. Quizás no me dé tiempo. ¿Qué harías tú hoy en día si vendría alguien y te diga, sígueme? Déjalo todo y sígueme. Cuando Jesús fue llamando a sus discípulos, les decía, sígueme. Dice que como Pedro y los demás pescadores tomaban las redes y le seguía. La decisión implicaba una posición de no volver atrás. Hay una alabanza que cantamos, ¿no? Que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, ¿no? ¿Os acordáis? ¿La cantamos? Amén.
vemos que el llamado en este tiempo era un llamado que permitía poder primeramente ordenar tus asuntos antes de partir. Porque el profeta le permite, dice, ¿qué te he hecho yo? Venga, ve, ordena todo, despídete de tus padres y ve lo que tengas que hacer, ¿no? Es decir, le permite, le da tiempo de poder arreglar, poner en orden todos los asuntos, para poder partir. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, vamos a ir a ver en Mateo 8, versículo 18 al 22, dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, que ya lo hemos leído, ¿no? Entonces Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves en el cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vemos que el coste del servicio, del seguir a Jesús, implicaba el mismo coste de seguir al profeta. Te deshacías de todo y solamente te ibas con él. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuáles son las diferencias entre un llamado y otro? Este es un llamado que está lleno de urgencia. Es un llamado donde dice, mira, es urgente lo que tenemos que hacer. No puedes estar en eso. Deja que los muertos entierran a sus muertos. Y el muerto no era cualquiera. ¿Quién era el muerto? Era su padre. No hay tiempo para entretenernos en las cosas de la vida, en las cosas del mundo. Es un llamado que está lleno de urgencia, implica en un no queda mucho tiempo, hay que hacer algo ya. Y es necesario que ganemos tiempo. Esa era la urgencia de Jesús en su llamado. Pero podemos decir, ¿cómo tanta urgencia? Ya han pasado 2000 años. Pero la urgencia estaba en que se tenía que ir estableciendo el reino. En que ellos iban a ser aquellos pilares o esos fundamentos. Los discípulos, los primeros, iban a ser los fundamentos del templo de Dios que se iba a edificar. El llamado no permite otra respuesta que un sí. Por la connotación, en primer lugar, la connotación del privilegio que significaba el llamado de Dios. Hoy en día, cuando a veces alguien comparte el evangelio y le dices, ven con Jesús, es como que tú le estás diciendo, vengo de parte de Jesús y Jesús te está diciendo que le sigamos. Y te dicen, es que no sé todavía, es que mira, tengo muchas cosas, es que tengo algunas cosas que no he solucionado en mi vida. Jesús en algún momento les preguntaba, oye, ¿eres santo? ¿Eres perfecto para que me sigas? ¿Verdad que no? Solamente les decía, Pedro, tú, sígueme. Felipe, sígueme. Y en instante le seguían. ¿Qué era la diferencia en ese tiempo con el tiempo de hoy? ¿Cómo es que la gente duda cuando realmente le estamos haciendo una invitación para seguir a Jesús? En ese tiempo había gente que tenía incredulidad, había personas que realmente dudaban en seguir a Jesús. Inclusive dice que en algún momento se juntaron tanta multitud que le seguían a Jesús. Y es cuando Jesús les dice, mira, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El que no aborrezca más a su padre, a su madre y todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El que quiera ser mi discípulo tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Y muchos dijeron, ¿qué palabra más dura es esta?
Algunos seguro pensarían, ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a tener que deshacerme? Imagínense la posición del profeta Eliseo. Se deshizo de todo. El pedido de Jesús al joven rico, cuando el joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para estar en el reino del Dios? Y le dice, haz esto, haz esto, haz esto. Los mandamientos. Y dice, no, eso yo lo he hecho desde muy pequeño. Entonces, si quieres ser perfecto, significaba, sígueme, deshazte de todo, véndelo todo y dáselo a los pobres, y luego me sigues. Y él vio, no puedo deshacerme de esto. ¿Por qué Jesús le estaba pidiendo que se deshaga? Porque lo que quería evitar Jesús era que este hombre luego viviera en una doble posición. El llamado de Jesús es un llamado radical. Es un llamado que te dice, deshazte de todas las cosas. Solo sígueme. Saben que hace muchos años, el año 2002, cuando yo llegué a España, en el momento de mi conversión, el Señor me habla y me dice, yo te he traído aquí para que compartas mi evangelio a toda esta nación. Y no te preocupes de tu economía, no te preocupes cómo te vas a sostener, porque yo te voy a sostener. Hermanos, han pasado 20 años. Es verdad, he trabajado un tiempo, he estado trabajando, pero he estado compartiendo mi tiempo entre trabajo y las tareas del Evangelio, y de esa manera. Y compartía hace un poco de tiempo que con mis hermanos, y les decía, hermanos, el Señor me está llamando al 100%. El Señor me está hablando y me está diciendo 100%. Y por eso es que esta palabra me vino a mí. Y justamente el jueves que estuve en Boadilla, viene una hermana y comparte esta misma palabra. La palabra del profeta Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19. Donde realmente a veces implica, porque es una decisión complicada. Es decir, ¿tengo que dejar esto y seguir o voy a seguir viviendo así? Porque te preocupa en lo natural, en tu mente quizás limitada de decir cómo me voy a sostener, cómo voy a hacer. Pero yo digo, le estaba diciendo al Señor, Señor, tú cuando me trajiste a esta tierra de Murcia, yo lo dejé todo. Abandoné todo. Me vine a esta tierra, no conocía a nadie, no tenía ni amigos. Y ahora tengo muchos hermanos. Pero Dios es fiel en lo que promete y en lo que te pide. El servicio de Dios es un servicio que el Señor siempre te va a pagar, te va a sostener. Así que no hay otra respuesta más que un sí, porque cuando tú le dices no, lamentablemente, terminamos como aquel joven rico que le dijo, yo no puedo hacer eso, y se fue. Dice, ¿cómo se fue? ¿Alegre y contento? No, dice que la palabra que se fue triste. Se fue triste porque realmente no pudo deshacerse de las cosas de este mundo. No quiso un servicio completo a Jesús. Y yo no les estoy diciendo a ustedes, hermanos, que se deshagan de todo lo que tienen. Pero sí que haya una disposición plena en el corazón al llamado de Dios. Y cuando Dios te diga, haz esto, avanza esto, a veces nos entrega un ministerio, a veces nos entrega una misión, a veces nos pide que hagamos algo específico e implica a veces dejar muchas cosas. Pero yo te digo, más vale la obediencia a Dios, porque vas a salir ganando. Vas a salir ganando.
El llamado, cuando Jesús habla para los tiempos del fin, vemos que en estos tiempos el ser humano está tan ensimismado en su propio mundo de problemas, intentando resolverlos cada uno de ellos, que le da poco tiempo de pensar que la solución puede venir de otro lado. Y por eso yo me gozo cuando, por ejemplo, en el grupo hay una petición de oración por alguna razón de alguien que está enfermo, de alguien que lo está pasando mal, y todos como iglesia nos ponemos a orar y vemos luego que Dios obra, que nos escucha y hace algo, hace maravillosas cosas. Eso me da a mí realmente diciendo, Dios, estás atento a nosotros, estás oyéndonos, no estás ausente de nosotros. El ser humano no está atinando a hacer un alto para buscar el verdadero origen de los problemas. El pueblo de Israel, antes de la deportación, antes de que vengan los babilonios a tomárselos y llevárselos como esclavos, Israel tenía un grave problema. Los temía ahí a los babilonios, sabiendo que les iban a invadir, que les iban a tomar como esclavos. Pero dice que los reyes y los príncipes consultaban a los profetas, y los profetas eran unos profetas mentirosos porque hablaban conforme el deseo del corazón de cada uno de ellos y no les decían la verdad. Mas Jeremías hablaba siempre con la verdad, el profeta de Dios, y les decía, dejaros que vengan, entregaros al enemigo, porque esto es de Dios. Dios, ustedes no se han comportado, no han cumplido la ley durante tantos años y ahora Dios os va a enseñar, os va a disciplinar por lo que no habéis hecho. No fuisteis un pueblo obediente, no guardáis de su palabra. Y en esto no quiero decir que Dios a veces cuando se enoja es un Dios malo, es un Dios, sino que hay cosas, yo entiendo de esta manera, que hay cosas en la naturaleza que funcionan como Dios las ha establecido y que tienen que respetarse. Cuando no se hacen ni se obra de esa manera, saben que la naturaleza cambia. Y esto que vemos hoy en día, lo del cambio climático, porque el clima está cambiando en el mundo y todo eso, es porque el hombre, el ser humano, en ningún momento ha respetado a la naturaleza. Necesitamos madera, venga a talar árboles, sin plantar ni uno solo, sin renovar. Que necesitamos transportarnos de uno a otro, venga a usar todo tipo de vehículos que contaminan, no respetando a la naturaleza, solamente por el afán de lucro de algunos. Yo me pregunto, hasta hace 2 años, o 3 años quizás, que ha empezado las políticas medioambientales de decir, vamos a quitar los coches a diésel, vamos a quitar este tipo de transporte o de combustión, motores de combustión. Y de pronto aparecen coches totalmente eléctricos, aparecen coches o camiones que funcionan a hidrógeno completamente. Es como que de pronto se ha alumbrado un chip. No, hermanos, esto ya lo tenían. Esto ya lo tenían hace muchos años. Pero como el mundo estaba funcionando en base al petróleo, había muchos intereses económicos en base a esto, no lo sacaban. Eso es obrar con egoísmo. El ser humano obra con egoísmo, buscando sus intereses. Y entonces no respeta a la naturaleza, no respeta a la creación de Dios. Y empezamos a sufrir las consecuencias. Y más que cambio climático, estamos viendo. Yo a un vecino le decía hace mucho tiempo, cuando estábamos en el confinamiento, y decía, ¿qué cosas que suceden? Le digo, mira, Dios ha creado la naturaleza de tal manera que tiene una manera de funcionar. Y cuando la naturaleza ve que está muy aquí ya,
tiene su propia manera de purificarse. Porque ahora vemos ciudades, le decía, ciudades que eran llenas de multitud, llenas de gases, llenas de contaminación, 2 meses y las vemos limpias. Solita ha hecho su proceso de limpieza. Nos ha obligado al ser humano a meternos a las casas para no seguir en ese afán. Pero el ser humano no reacciona ante estas cosas. Como decía, está tan ensimismado en tratar de él mismo solucionar los problemas. Pero en ningún momento busca la ayuda de Dios. En ningún momento le está diciendo, Señor, ayúdanos. Porque el ser humano ha desterrado a Dios de todos los sitios posibles donde pueda estar. Desterrado de una manera de que Él cierra sus oídos, sus ojos, su sentido espiritual para no aceptar de que Él existe. Pero Dios existe y Dios está en todo sitio. Dios sigue llamando a muchas personas y el llamado va a ser cada vez mayor, pero los que sean escogidos serán cada vez menos. Muchos se comportarán con la actitud del joven rico, donde Dios les va a decir, deja todo y sígueme. Jesús les va a llamarle diciendo, deja todo y sígueme. Muchos no aceptarán este llamado, porque estarán tan amantes de sus cosas, de las cosas materiales, de las cosas de este mundo, que no la abandonarán. No tendrán la actitud del profeta Eliseo, decir, me deshago de todo y voy a ir a tu llamado. No sé lo que hay más adelante, no sé lo que me espera, pero yo sé que tú me vas a sostener si obedezco tu llamado. Algunas veces hay personas que siendo cristianos dudan en dejar cuando son llamados, porque piensan y dicen, ¿y cómo voy a vivir? ¿Y cómo me voy a sostener? ¿Y de qué me voy a sostener? Cuando Jesús hablaba en Mateo 6:33, que dice, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todos los demás será añadido. Se estaba refiriendo precisamente a esto, de que cuando tomamos como prioridad el reino de Dios y la tarea que Dios nos encomienda para su reino, todo lo demás, y todo lo demás implica todo lo que tú necesites en su debido momento, va a ser añadido. Viene por añadidura. Dios va a empezar a llamar de manera especial en este tiempo. De una manera especial a personas que les va a pedir que dejen todo. Son llamados ministeriales. Son llamados que la gente va a tener que tomar una decisión. Pero no deben temer. No deben dudar ni temer. Ese llamado es para muchos, pero pocos van a obedecer a ese llamado. Porque el Evangelio se va a ir extendiendo más y más y más y más. Sin embargo, los que vengan al Evangelio van a ser cada vez menos. Pocos van a estar dispuestos a oír la voz de Dios y más bien intentarán acallar esa voz de una u otra forma. Es como cuando Dios da cierta libertad al diablo para que obre, pero en realidad Dios está buscando el beneficio mayor en todas estas cosas. Si hoy estás oyendo un llamado, si en este tiempo has estado oyendo un llamado de parte de Dios, yo te digo, síguelo.
Dale un sí al Señor. No te importa, que no te importe lo que vas a dejar. Porque Dios va a proveer. Quizás Dios te cambie de posición, de lugar, de casa, de ciudad, pero Dios se va a encargar de sostenerte. Hay iglesias que como dice, abrazan a todos los que asisten a su congregación. Pero yo he entendido claramente que eso no es un comportamiento adecuado. Porque la iglesia debe estar abierta a que vengan, es decir, crean, se preparen, se discipulen y luego que sean enviados. Saben que cuando la iglesia envía, trae muchos beneficios. Que cuando llegas a la próxima ciudad que te toca estar, o que hayas sentido que tienes que estar, vas a conseguir todo. Aunque en el pueblo diga, aquí no hay donde alquilar una casa. Mira, yo te digo, para ti sí hay. Aunque digan, aquí no hay donde pueda meter una hormiga más, está repleta la ciudad, pero para ti va a haber lugar. Porque cuando Dios llama, Él ya tiene todo debidamente preparado por anticipado. Una de las cosas que hemos hecho la anterior semana, no esta que pasó, sino la anterior, cuando despedimos a nuestra hermana Gladys y su hija, oramos por ellos. Una de las cosas que hicimos fue decirle, te enviamos. Conocemos allí de personas que andan buscando un piso desde hace tiempo. Y si hay un piso, a veces despiden 1,000, 1,200. Y ella fue y encuentra un piso a un buen precio. Pero las bendiciones de Dios son de esa manera. Tiene todo preparado. Porque tienes un papel que cumplir en ese lugar. Y cuando cumplas y digas, Señor, creo que ya he cumplido aquí lo que me pediste, Dios te va a preparar un nuevo sitio. Dios va a preparar cada una de las partes de este viaje que vayas con Él. Por eso cuando Él te llama, es como los discípulos dejan todo y se van con Él. Mira la diferencia que hubo entre Eliseo y los discípulos en un determinado momento. Eliseo había decidido deshacerse de todo, los bueyes. ¿Qué hicieron con los bueyes? Se los comieron. Y la yunta, ¿qué hicieron? Con eso atizaron el fuego para cocinar los bueyes. No quedó nada. Pero Pedro y los demás pescadores dejaron las redes y se fueron tras él. Pero llega un momento cuando Jesús ya no estaba. Y la Biblia nos habla de que dice que habían vuelto ¿a dónde? A pescar, a las redes. Jesús no quiere que vuelvas a tu vida vieja. Jesús no quiere que vuelvas a lo que hacías antes. Entonces, cuando ellos volvieron y estuvieron ahí y no pescaron nada, Jesús se presentó delante de ellos y les demostró a través de una gran pesca para decirles, aquí estoy yo. No vuelvas atrás. Vamos adelante. Y entonces estuvo con ellos para más tarde decirles, ahora espere. No se muevan de Jerusalén. Esperen a que venga la promesa al Consolador. ¿Y qué pasó después? Los discípulos no volvieron a pescar, ¿verdad? Se cumplió la palabra de Jesús cuando le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Se volvieron pescadores de hombres.
empezaron a pescar hombres, a ganar almas. Dios les llevó a más. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Volvieron a trabajar y estar en el ministerio? No, fueron llamados específicamente para una obra y tuvieron que dejar y dedicarse a la obra que Dios les había enviado, y Dios los sostuvo a cada uno de ellos. Dios va a empezar a llamar de esa manera a muchos. Muchos, digo, en todo el mundo. Pero pocos oirán. Pocos escucharán este llamado. No endurezcamos nuestros corazones, sino seamos obedientes. Que mayor es la gloria venidera que la que pasó. Puedes haber tenido muchas cosas. Puedes haber tenido la mejor casa, el mejor coche, la mejor cuenta en el banco, sin números rojos. Pero lo que viene es mucho mejor. Interiormente te sentirás mejor, más realizado, más completo, más lleno, más gozoso, más feliz, más en paz. Pero es un tiempo en que Dios va a estar llamando, porque no ceso de deciros. El libro de Apocalipsis se ha abierto y Dios está empezando a trabajar con su iglesia. Las primeras palabras que hay en el libro de Apocalipsis son palabras para la iglesia. Dios empieza a preparar la iglesia para el tiempo venidero. Dios está obrando de una manera de que cuando tú veas cada cosa y digas con mucha fe, Dios es fiel. He decidido seguirle y no voy a volver atrás para nada. Amén, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, esta mañana a todos los que están aquí y a los que no han podido venir, también bendíceles, Señor, en su lugar de trabajo y donde estén, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres fiel. Tú nos has llamado, Señor, para seguirte y te seguimos hasta donde tú nos digas y hasta donde tú nos permitas. Porque nosotros, Señor, estamos dispuestos, confiamos en ti. Y suceda lo que suceda en este mundo, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, que no nos abandonarás, sino que nos fortalecerás cuando estemos en debilidad y que nos ayudarás, Señor, cuando estemos en plena batalla, Señor. Tú librarás las batallas delante de nosotros y nos dejarás, Señor, todo para que recojamos. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.